Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar acompañando a este programa más, un programa más de Construyendo Comunidad. Hoy estamos a lunes 7 de octubre de este 2024 y como todos los lunes nos toca charlar sobre educación, cultura y arte. Y tenemos a un invitado especial. Antes de dar su reseña, tenemos en pantalla al maestro Jonathan Omar Bucio Rivera. Maestro Jonathan, ¿cómo está usted? Hola, hola, buenas tardes aquí, ya listos. Perfecto, maestro. Pues gracias por la invitación. Ahorita vamos a dar su semblanza, maestro. Está también con nosotros el maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está usted? Gracias, bien, todos aquí. Perfecto, maestro Miguel. Y también está el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Muy bien, licenciado Cuellar, maestro Omar, maestro Guerra, un gusto otra vez estar por acá. Gracias, maestro. Pues vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Como pueden ustedes ver en pantalla, el maestro Jonathan Omar Bucio Rivera es oriundo de la Ciudad de México. Nació en el corazón del barrio más combativo de Hueyaltepetl, México, Tenochtitlan, en Tlatelolco, un 28 de junio de 1988. A los 18 años, siendo técnico en sistemas digitales por parte del Instituto Politécnico Nacional, comenzó su labor como profesor particular impartiendo clases de matemáticas, física y química a jóvenes de secundaria. De ahí se enrola en la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, egresado en el 2011 como licenciado en Educación Secundaria, con especialidad en matemáticas, con una propuesta didáctica en la enseñanza de las ecuaciones de primer grado, mediante facilitadoras como son la hoja electrónica de cálculo y los gratificadores matemáticos. Comienza sus labores en la Escuela de Nueva Creación, número 1062 en el año del 2011 en la localidad de Santa Inés, Nextlalpan. Posteriormente se incorpora como docente frente a grupo en el área de matemáticas en la Escuela Secundaria 102, licenciado Juan Fernández Albarrán, en la localidad de Santa Clara, Cuatitlán, uno de los pueblos fundacionales del municipio de Catepec en el Estado de México, escuela donde laboró hasta julio del 2024. Dentro de su formación académica, es maestro en investigación de la educación, egresado del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, generación 2018-2020, con el trabajo del modelo mexicano Nepohualtzintli, una posibilidad de implementación de prácticas pedagógicas, una postura decolonial. Desde el año 2019 se ha presentado en diferentes espacios como nacionales, tanto nacionales como internacionales, dentro de los que podemos mencionar el Congreso Nacional de Enseñanzas de las Matemáticas por parte de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, el primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa llevado a cabo en República Dominicana y en el primer Congreso de Pedagogía Decolonial organizado por el Centro Continental del Saber Educativo, siendo actualmente colaborador de la revista educativa Temashtiani Chasqui del Centro Continental del Saber Educativo. En el 2023 realiza una especialidad sobre geopolítica del bien vivir por invitación de los grupos de Amistad México-Bolivia, junto a maestros de talla del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de El Gilata David Choquehuanca Céspedes, y de ideólogos y académicos como Rafael Bautista Segales, Diego Pacheco Balanza y Milton Izaguirre, por mencionar algunos. Se forma en la especialidad, lo cual obtuvo mediante el trabajo de análisis de los principios de la geopolítica del vivir bien como matriz filosófica y epistémica en la enseñanza de las matemáticas ancestrales en el contexto del sistema educativo. En la Escuela Nacional de Gestión Pública Plurinacional en La Paz, Bolivia. En el 2023 desarrolló el diplomado La enseñanza de las matemáticas ancestrales desde el cosmobiocentrismo y su aplicación en la educación básica a través de la implementación de proyectos pedagógicos y partido por el área de formación continua de la Universidad Autónoma Benito Juárez en el Instituto de Ciencias de la Educación. Actualmente labora como catedrático en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en la ciudad de Ixtepec, en el corazón del Istmo de Tehuantepec,
impartiendo la asignatura de matemáticas comunales. Ha sido ha ido construyendo de la mano con sus colegas la currícula para la universidad. En este espacio se han participado en diferentes congresos, como el que se organiza año con año por parte del Consejo Federal del Folclore en Argentina, y sigue trabajando por mejorar y perfeccionar dicha currícula. Actualmente se encuentra en el programa de doctorado en Ciencias de la Educación por parte del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, siendo parte de la generación 24-27, y la postulación ha sido a través de investigaciones de etnomatemáticas, prácticas pedagógicas de coloniales en el marco de la nueva escuela mexicana. Pues nada más y nada menos, una amplia experiencia del maestro Omar Bucio. Maestro Omar, le dejamos el micrófono para que nos haga su presentación, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues primero agradecer al amigo y camarada Miguel Guerra por la invitación al programa del día de hoy y pues bueno, agradecer el espacio y de verdad un gusto y un saludo. Y como les había comentado previo al inicio del programa, pues bueno, yo me encuentro fronterizo entre México y Oaxaca desarrollando mi trabajo como profesor y bueno, catedrático. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a compartir, o la presentación va enfocada en la experiencia de la construcción del currículo de matemáticas en el marco, en este caso, pues de lo que ha implicado la experiencia dentro de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Ahorita, bueno, este trabajo fue el que se acaba de presentar en el tercer Congreso Internacional de Pedagogía Decolonial y bueno, es la presentación que comparto con ustedes el día de hoy. Y en ese sentido, pues bueno, comentar que un servidor en este aspecto, pues bueno, tiene representación en diferentes espacios. El primero de ellos es dentro del movimiento Confederado Restaurador de Anáhuac, por sus siglas en náhuatl OCAT, de que corresponde al Olincalpultin Anáhuac Izcalilistli, y que este año, 2024, estamos cumpliendo 100 años como movimiento cultural, y que bueno, una de las consignas que el fundador e ideólogo licenciado Rodolfo Nieva planteó era el poder recuperar estos conocimientos ancestrales y seguir mexicanizando México. De igual manera, pues bueno, dentro de mi trabajo como profesor, está en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en particular en el Centro Universitario Comunal de Ciudad de Ixtepec, y también soy colaborador dentro de las publicaciones de la revista electrónica del Centro Continental de Saber Educativo, Temachtian y Chasqui. Entonces, esa es como parte de la trayectoria que hemos ido trabajando. Y en particular, bueno, también a título personal, dentro del movimiento confederado, tenemos una escuela virtual, un TOLAN, en el cual nosotros, junto con mi dualidad, a la cual le mando un saludo, porque nos está viendo, tenemos una escuela de saberes ancestrales que tiene por nombre en la lengua zapoteca, Gendavianillo. Entonces nosotros, sin ánimo de lucro, simplemente en esta tarea de rescatar nuestros saberes ancestrales y darlos a conocer, pues bueno, hacemos este trabajo con diferentes comunidades educativas. Actualmente, por ejemplo, nosotros ahorita estamos desarrollando trabajos pedagógicos con comunidades como San José el Mogote en Etla y en algunos otros espacios, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca. Obviamente, pues esto derivado de esta tarea permanente. Y aquí me gustaría iniciar esta reflexión sobre qué ha implicado el papel de docente, al menos en la actualidad. Pues el papel de docente tiene que ver en todo proceso pedagógico una transformación en el interior y que eso lo proyecte hacia el exterior. Por tal motivo, bueno, en ese sentido, nosotros siempre hemos trabajado estas ideas de ir descolonizando la educación desde otras narrativas y desde otras perspectivas, y que hoy en la actualidad, derivado de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, van teniendo cabidas, pero todavía más particularmente dentro de la creación de la currícula de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que es la experiencia que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Partimos de esta idea de que siempre nos han enseñado mal la historia, porque a fin de cuentas ahí aplica el dicho de la historia la escribe quienes son los ganadores o los vencedores. Y en ese sentido nosotros recuperamos el primer concepto, que es el Abya Yala, que es un término que utilizan los pueblos indígenas punas para referirse al continente americano, cuya traducción en español podríamos retomarlo como tierra viva o tierra en florecimiento. Ya en la actualidad, a partir de esta desobediencia disciplinaria, pues lo hemos nombrado como el gran continente andino anáhuac, que comparte matrices, en este caso epistémicas.
ya que en particular, bueno, un servidor se ha dado la tarea de ir revisando diferentes teorías y diferentes posturas pedagógicas y epistémicas de todo el continente, y podemos hablar que existe una conformación de cierta manera armoniosa entre estas teorías, ¿no? Por poner un ejemplo, en el norte tenemos la comunalidad que se propone desde Oaxaca, en el centro con la teoría de la cooperación genuina del doctor Germán Bardevelde, y finalmente en el sur con la geopolítica del vivir bien, que es una propuesta también de los pueblos quechuas y aymaras como posibilidad de ir haciendo un rescate desde nuestros saberes ancestrales. Entonces, con esto, pues, planteamos la pregunta, ¿quiénes somos, no? Entonces, en este caso, un servidor, pues, siendo parte de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y más en particular del Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec, pues somos los zapotecos, o en este caso, en la lengua Dichatzá, los Viniza, los hablantes de la lengua de las nubes. Y dentro de Oaxaca como estado, nosotros nos encontramos dentro de sus 8 regiones en la zona del Istmo, que bueno, al menos en este bonito mapa de nuestro estado, pues lo podemos ver en color verde, ¿no? Entonces, en el corazón del Istmo de Tehuantepec, nosotros nos encontramos en Ciudad Ixtepec, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Entonces, la región del Istmo es una de las 8 regiones en las que se divide el estado y es la cuna del pueblo Viniza. Es una de las culturas más importantes del continente, es delegada de los europeos, y esta cultura perdura actualmente. Sus principales ciudades son Salina Cruz, Juchitán y el propio Tehuantepec. Y también se le conoce, bueno, esta zona como el Istmo de Tehuantepec, ya que contiene 2 de los 30 distritos en los que se subdivide a su vez Oaxaca, y en este caso que son Tehuantepec y Juchitán. Y aquí es donde, digamos, surge el icono de la mujer ismeña como una distinción de traje regional, y no solamente representa a Oaxaca a nivel estado, sino también a nivel internacional, ya que pues, es uno de los considerados trajes más hermosos, pero también más costosos del país, ¿no? Más o menos comentan que un vestido anda oscilando entre 50 y 60 mil pesos, sin considerar la joyería, que es completamente de oro, ¿no? Entonces, hablamos de toda una cultura que pertenece en este caso, pues, a los Viniza. Y nosotros estamos precisamente en el corazón del Istmo de Tehuantepec, en Ciudad Ixtepec, ahí lo podemos ver. De hecho, si ustedes observan, aquí está Tehuantepec, que es uno de los distritos. Nosotros estamos ahí cerca en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En ese sentido, pues bueno, Ciudad Ixtepec es uno de los 570 municipios de este estado, y se encuentra ubicado al sureste, exactamente en el corazón del istmo de Tehuantepec, y la cabecera municipal está dentro de Ciudad Ixtepec. Nosotros, por dentro del Aguaco, compartimos territorialidad, en este caso, con Santa María Guenagati, que es otro de los pueblos. Entonces, ambos espacios tienen sus aulas. Hay ocasiones en que los compañeros que están en Guenagati toman sus clases allá, y en ocasiones, bueno, se trasladan hasta Ciudad de Ixtepec para poder tomar, en este caso, las asignaturas de sus especialidades. ¿Cómo surge el CUC de Ciudad de Ixtepec? Bueno, digamos que su historia se conecta con la lucha por la autonomía y la defensa del territorio en la región del Istmo del Tehuantepec, y sobre todo ahorita ha tomado mucha relevancia, sobre todo con los proyectos de progreso que se ha planteado desde la 4T. Por lo tanto, aquí la ciudad tiene una fuerte identidad zapoteca y se ha caracterizado con la resistencia ante estos proyectos, pues, de corte, si vamos a decirlo, neoliberal, ya que han intentado despojar a ciertas comunidades de sus tierras y recursos. Y en este contexto de resistencia es que se crea el Centro Universitario Comunal, donde se busca fortalecer esta resistencia a través de la educación crítica y la formación de jóvenes para defender y revitalizar tanto el tejido social y la cultura de la región. A diferencia de otras universidades, aquí los jóvenes no se educan para salirse de sus comunidades, sino al contrario, se les forma en cierta conciencia para que regresen y sirvan, en este caso, a su comunidad. Por lo tanto, la estructura curricular, al menos en el caso de las matemáticas comunales, la hemos construido desde estas dos visiones. Por un lado, la comunalidad al norte, y por el otro lado, la geopolítica del vivir bien como matrices de posibilidad. Ya ahorita actualmente, derivado de los estudios de doctorado que comentaba en la presentación, pues ya estaremos incorporando también la cooperación genuina como una posibilidad. Por lo tanto, aquí lo importante es ver desde dónde estamos enunciando estos conocimientos y estos saberes. Y obviamente, pues dado que los pueblos están en resistencia, pues también nosotros hacemos la resistencia epistémica desde los espacios
áulicos y escolares. Por lo tanto, recuperamos las matrices del cosmobiocentrismo, que es una de las propuestas que nos da la geopolítica del vivir bien, como un espacio de enunciación desde los cuales nosotros podemos retomar pues estos saberes ancestrales, ¿no? En este sentido, bueno, parte del contexto en el cual se me invita a colaborar dentro de la universidad, pues está enfocado a a la construcción de un currículo basado en las matemáticas comunales, pero no es solamente enseñar el contenido matemático, sino que ese contenido esté basado y contextualizado dentro de las vidas y las prácticas cotidianas de las comunidades. El objetivo es que las matemáticas sean percibidas no como un conocimiento externo, sino que es una herramienta que ha estado históricamente y presente en la organización, en la agricultura y en la astronomía y en la arquitectura de nuestros pueblos. Por lo tanto, aquí se trata más de un currículo contextualizado. Nuestro currículo como tal está en tres campos, perdón, que son los siguientes. El primero de ellos tiene que ver las matemáticas en el contexto comunal y a partir de aquí nosotros enfocamos el concepto de sistema mundo como una posibilidad de una realidad impuesta y cómo es que las comunidades ante este diálogo impuesto, más bien ante esta ideología impuesta, van resistiendo. Por lo tanto, también hablamos de las nociones del cosmobiocentrismo y ya desde el punto de vista más académico, retomamos las ideas del doctor Ambrosio, que fue un estudioso de la Universidad de Sao Paulo, quien ha planteado las etnomatemáticas como un estudio ya sistemático desde la academia de estas matemáticas en resistencia. En el segundo campo, trabajamos lo que son las matemáticas comunales, donde hablamos de los sistemas de representación, en particular, por un lado, el Nepohualcinci, que es nuestro instrumento de cálculo ancestral, y que, bueno, dato particular, es recuperado en la década de los 70 por el ingeniero David Esparza Hidalgo en Cuetzalan, Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Curiosamente, entonces también ahí podemos ver cómo nosotros en particular, pues Oaxaca y Puebla están hermanados en esta noción de conocimiento y sobre todo, si me lo permiten, yo consideraría Cuetzalan como una reserva espiritual y de conocimiento de nuestro pasado ancestral. Entonces, en estas matemáticas comunales, nosotros vemos esos sistemas de representación. Por un lado, el Nepohualcinci, y ya actualmente estamos estableciendo diálogos con la Yupana, que es, digamos, un instrumento equivalente, pero para los pueblos del sur, del continente andino anáhuac, y que en este caso, pues a partir del tratamiento y el manejo de estos dos instrumentos, vamos desarrollando ciertos métodos en resolución de problemas y de cierta manera, de forma heurística, aproximándonos a estas matemáticas ancestrales. Y también nosotros recuperamos el concepto de las medidas comunales como una forma de que las comunidades en resistencia pues desarrollan todos estos elementos, ¿no? Y finalmente, bueno, el tercer campo que está enfocado a las matemáticas comunales, de la mano con los proyectos comunales. Nosotros vamos a este dialogismo entre la teoría y la práctica. Y para eso recuperamos las matrices del cosmobiocentrismo desde la comunalidad, desde la geopolítica del vivir bien. Enfocamos más nuestro trabajo a la comunalidad, que es, digamos, la columna vertebral que le da sentido a toda nuestra propuesta y derivado obviamente de la formación como maestro en investigación, empezamos a trabajar las metodologías de participación en investigaciones, en este caso comunal, ¿no? Y nosotros hablamos así desde una perspectiva de orden participativo. Por lo tanto, bueno, aquí la idea es que nosotros a partir del trabajo comunal vayamos desarrollando estos ejes de trabajo y análisis. Entonces, hablamos de una conexión entre la teoría y la práctica, perdón. Hablamos de un trabajo de orden interdisciplinario, ya que ahorita que explique las carreras que tenemos, al menos en el CUC Ixtepec, vamos tejiendo estos saberes, porque al menos en particular matemáticas comunales es una asignatura de tronco común. Entonces, ese tronco común atraviesa todas las especialidades que tenemos dentro de la educación comunal. También ahí hablamos del rescate de saberes comunales y ancestrales, pero no crean que es un rescate desde lo bibliográfico, desde los libros, no. Es un rescate de estos conocimientos, pero desde la viva voz de nuestros abuelos, en este caso, y de pues nuestra gente mayor que es parte de nuestra comunidad. Hablamos de los cálculos matemáticos, al menos en el orden de la arquitectura y la arqueastronomía con estos procesos. Y finalmente, pues hablamos de los sistemas comunales de representación matemática. Aquí, sobre todo, tratamos de verlo desde la parte de la lingüística y sobre todo también desde la parte de romper con la estructura, por ejemplo, europea de la representación indoarábiga, sino aquí nosotros lo hacemos desde la perspectiva del sistema de puntos y rayas.
que muchas veces se malentiende porque se piensa que solamente es exclusivo de la cultura maya. No, todo Mesoamérica en particular compartió este sistema, y eso lo podemos documentar, por ponerles un ejemplo, con la estela de la Mona, que en su momento se encontró en la ciudad de Acapulco Guerrero. Y esa, incluso aunque es una estela que tiene fechas en escritura de sistema de puntos y rayas, que se puede hacer una equivalencia con el sistema maya, en realidad es una estela de origen zapoteco. Entonces, incluso es mucho anterior al periodo clásico de los mayas, y ya desde esa época se tiene evidencia que se utilizaba este sistema de representación, que hoy en la actualidad representa igual también ventaja para realizar ciertos procedimientos matemáticos. Entonces, estos 5 ejes de trabajo y análisis es lo que permite desarrollar el trabajo comunal al interior de la asignatura. Y también otra cosa que me gustaría compartirles, aquí las clases en particular no son relaciones asimétricas donde se dicta una clase magna, no. Aquí es un diálogo circular en el cual los jóvenes, a partir de sus especialidades y a partir de su experiencia propia, van aportando para la construcción de ese trabajo. Entonces, como les comentaba, la materia de matemáticas comunales está considerada dentro del tronco común y abona a las 4 especialidades que tenemos, que va desde el derecho comunal indígena, que es una de ellas, pasando por salud comunal, sistemas de bioconstrucción y lo que son sistemas de producción alimentarios. Entonces, las 4 carreras que tenemos ahí en el CUC, digamos, son atravesadas por esta asignatura. Y en este sentido, bueno, dado que el desarrollo de la mayoría de las clases se hace a distancia, pues nos valemos de los recursos tecnológicos para poder desarrollarla. De hecho, incluso nosotros en la plataforma de Google Drive tenemos una carpeta donde se van guardando de manera sistemática las sesiones y los diálogos circulares que nosotros vamos teniendo. Y ya las otras herramientas pues van permitiendo una gama de posibilidades de construcción. Obviamente, pues también esto es parte de Charman, aunque no se dijo en la semblanza, pero bueno, esto se debe a la formación complementaria como ingeniero en sistemas que tengo, y que bueno, también permite esto hacer pues más dinámica la clase. Por lo tanto, bueno, aquí la pedagogía y la comunalidad van de la mano, ya que la idea es que la comunalidad es el eje central de la construcción del currículo, y obviamente este concepto lo recuperamos de los pensadores. Bueno, aquí nada más menciono a Jaime Martínez Luna, aunque hay otros como por ejemplo Benjamín Maldonado, o incluso el propio Juan José Rendón, que han trabajado esta idea de que el aprendizaje es colectivo. Por eso comento que aquí las clases son diálogos circulares, donde un servidor plantea la temática y entre todos vamos construyendo esos saberes. Y la idea es poder recuperar la vida comunitaria, no solamente en esta coexistencia física del territorio, sino priorizar los valores de reciprocidad, solidaridad, cooperación. Y en este sentido, bueno, el currículo de matemáticas se aleja de esos modelos individuales. Aquí hay que ver que es más una cuestión de orden comunitario. Por lo tanto, bueno, la implicación es mucho más fuerte. De igual manera, también implica que estos saberes se comparten y se debaten con la finalidad de transformarlo en comunidad. Por eso es que hay, digamos, más allá de verlo como una mera transmisión de conocimientos o algoritmos, aquí la idea es ver digamos, afinar la mirada hacia qué aspectos podemos nosotros enfocarlo, y sobre todo resolver problemáticas reales. Por eso es que en el último apartado de esta propuesta curricular se les plantea a los jóvenes que en este sentido hagan un proyecto de investigación participativa, pero donde ellos vayan a aprender de la comunidad y lo vayan a trabajar. Entonces, todo esto va bordeándose sobre el concepto de las matemáticas ancestrales. Y en este sentido, bueno, ¿cuáles son esos objetivos de este currículo, de esta propuesta curricular? La primera de ellas es la revalorización del conocimiento ancestral, aquí haciendo diálogo entre la Yupana y el Nepohualcinsi. El Nepohualcinsi como una particularidad cultural nuestra, pero también en este caso en un diálogo ya interancestral con la Yupana. Y en este caso, pues bueno, tenemos referencia no solamente por educadores, sino que también un servidor participa en una red de comunidades interancestrales donde hay filósofos y educadores de diferentes latitudes, entre los que puedo mencionar, por ejemplo, Argentina, Chile y Perú. Y obviamente, pues aquí de México. Entonces, aquí la idea es también desde este currículo fortalecer la identidad cultural, ya que permite conectar las matemáticas con estos saberes, y el currículo, bueno, la idea es reforzar esta identidad cultural. Nosotros lo hacemos desde 2 aspectos, desde la estructura propia del currículo, y ahorita ya en miras al siguiente semestre, porque obviamente esta materia va a continuar
el semestre que viene, hacerlo también desde la lengua, en este caso del Dichatzá o el zapoteco con la variante del istmo, y en particular haciendo ciertos paralelismos con la lengua náhuatl, porque bueno, en este caso también por mi, digamos, pertenencia y proximidad a la Ciudad de México, pues vamos trabajando también esta lengua náhuatl. Aquí la idea también es que esta integración se vaya planteando desde la comunalidad hacia la educación, ya que se habla de un aprendizaje 100% colaborativo. Ahorita voy a mostrar algunas fotografías de una sesión presencial que tuvimos y de igual manera se va haciendo de manera virtual. De tal manera que, bueno, aquí nuestros ejes de conocimiento ancestral se basan en el uso y manejo de la Yupana y el Nepohualcinci como herramientas matemáticas y que obviamente más allá de verlo como un artefacto cultural, se vuelven en sí mismo un conocimiento matemático de orden arqueoastronómico, cíclico de vida o digamos biofílico y en este caso también desde un quiebre con esta digamos, un quiebre, perdón, con ese pacto epistémico sobre solamente considerar las matemáticas occidentalizadas como las únicas y verdaderas, ¿no? Aquí se trata de construir otros elementos de este orden. Por eso les comentaba que apenas en julio pasado, que se dio la convocatoria para el primer congreso por parte del COFAR, se participó con una ponencia que habla sobre el rescate de estos conocimientos matemáticos, pero basados, por ejemplo, en dos prácticas importantes. Una, la medicina comunal, y la otra, lo que es el trabajo agrícola a través del tequio. Entonces, esto también da una forma de matematización desde estos contextos en particular. Por lo tanto, ambas herramientas, arriba lo pueden ustedes observar, el Nepohualcinci en su versión, por así decirlo, brazalete, que es una propuesta del ingeniero David Esparza Hidalgo, y ya obviamente en la actualidad como un tablero de cuentas matemáticas. Ahorita aquí se los muestro en físico. Esta es una versión para alumnos. Nos permite poder hacer cálculos y cuentas a partir de ciertas técnicas de conteo y sus elementos. De igual manera, la idea de todo esto, pues, es trabajarlo para ir haciéndolo. Ahora, aquí ya estamos hablando, después de un semestre de aplicación de este currículum, que obviamente se trabajó en concordancia con los compañeros del propio centro universitario comunal. ¿Qué dificultades encontramos? Bueno, la primera fue iniciar la inclusión de estos conocimientos ancestrales, sobre todo porque fue rastrear también dentro de la comunidad de estos elementos y obviamente pues esto darle una perspectiva más integral. Aquí sí reconozco que tuvimos que romper ciertas preconcepciones que los estudiantes tenían, porque dado la matemática, de repente suele asociarse a una idea que es difícil, que es que es compleja, que no le van a entender, y más que nada porque muchos de los estudiantes que llegan a nuestras aulas, pues digamos que han tenido una estancia dentro del sistema educativo que a veces no ha sido del todo grata. Entonces, eso también de cierta manera va generando resistencia. Aquí también ha sido la adaptación de estos currículos en realidades locales. Ahorita ya estoy hablando de la experiencia, o sea, después de que sucedió, pero también dentro del desarrollo de las sesiones y de las temáticas, fue ir buscando y afinando esa mirada mucho más analítica. Y sobre todo que también ellos, de cierta manera, como estudiantes, vieran cómo se relacionaban estas matemáticas con cada una de sus especialidades. Por lo tanto, aquí también implica esta integración a los saberes interdisciplinarios y obviamente pues la idea es cómo las matemáticas conectaban con estos campos para lograr esa integración. Curiosamente, aunque en un inicio había esta resistencia, cuando se da ya la evaluación final, se trabaja con estas barreras y generalmente lejos de ser una adversidad se vuelve una posibilidad de creación. Y aquí la propuesta o las posibilidades era a partir de los proyectos interdisciplinarios, donde pues nosotros recuperamos, por poner un ejemplo, la agricultura sustentable como una parte del estudio de estas matemáticas, ya que no hay que olvidar que la matemática está estrechamente relacionada a la cuenta del tiempo y a la ciclicidad de la misma. Entonces, en este caso, pues también hablamos por ejemplo, calcular los ciclos de siembra y cosecha en función de estos conocimientos ancestrales a partir de los conocimientos, por ejemplo, de los ciclos lunares y solares. Aquí, por ejemplo, cuando se hace la presentación de los trabajos finales, hasta el momento tenemos un compendio de 15 trabajos que todavía están en proceso
de perfeccionarse, pero si ustedes revisan, aquí están bueno, las personas o los compañeros de la clase que expusieron, pero también las temáticas que estuvimos nosotros revisando. Por ejemplo, desde la agricultura, aquí por ejemplo hablar de la presentación de sus ponencias, por ejemplo, también hablar de la caracterización del maíz. Incluso, por ejemplo, algunos alumnos se dieron a la tarea de investigar algunas plantas que se utilizan dentro de la medicina comunal. Y ya, por ejemplo, hablar de otros elementos como son el tequio, la bioconstrucción de viviendas. Por ejemplo, una de las investigaciones que a mí en lo particular me pareció muy interesante es hablar sobre la métrica comunal, la confección de ropa y textiles y obviamente también su protección, porque no hay que olvidar que algunos textiles en su momento fueron agenciados por diseñadores europeos. Y finalmente, bueno, dentro de los últimos trabajos, por ejemplo, la sabiduría del Nepohualcinsi, con el ciclo en la corta, por ejemplo, de los árboles a partir del conocimiento de los ciclos lunares. Entonces, todos esos trabajos siguen en proceso de construcción. La idea es que derivado de esta experiencia, pues se puedan publicar en la revista Educarnos un catálogo con estas investigaciones para que también se dé a conocer, pues obviamente, lo que estamos haciendo al interior de la universidad. Entonces, esperamos que en este segundo semestre se pueda llegar a este objetivo y propósito. De igual manera, pues bueno, comentar que este trabajo final o este proyecto fue una presentación que se dio en plenaria. Este trabajo duró 7 horas. Igual si gustan, se puede compartir la evidencia. Y aquí la idea fue construir un diálogo circular, un diálogo comunal a través de esta plenaria, ¿no? Donde todos nos retroalimentábamos y fuimos generando pues estos saberes. Y esta experiencia, pues, ¿a qué nos llevó? Nos llevó a que los estudiantes tuvieran mayor interés y motivación, se desarrolló una identidad cultural mucho más fuerte y una apropiación en el orden de lo cultural. Había una mejor comprensión de estas matemáticas, también dentro del fortalecimiento comunitario. Se habló del reforzamiento de esos lazos intergeneracionales, sobre todo porque se recuperó la voz de muchos abuelos, se dio el rescate de este conocimiento ancestral de viva voz de los habitantes de la comunidad, y en este caso se da el fortalecimiento de la autonomía comunal. Hay un enfoque pedagógico gradual para ir aproximando estas nociones conceptuales. Aquí hablamos también de creación de materiales colaborativos y en este caso, pues un trabajo comunitario que permite contextualizar el currículo. Por lo tanto, bueno, ya de manera circular, ¿qué fue lo que permitió el desarrollo de esta currícula? Primero, pues una expansión hacia otras disciplinas, porque acuérdense que en este caso, esta materia impacta a las otras especialidades. Una ampliación en este caso a las comunidades, ya que muchos de los estudiantes fueron a comunidades. Incluso, por ejemplo, les puedo compartir que una de las investigaciones de este trabajo fue que los chicos se trasladaran hasta la ciudad de Mitla con una de sus abuelas para hablar, por ejemplo, del proceso de las limpias y la sanación. También se da el desarrollo de estos materiales que estamos ya próximos a publicar. Se ahonda más en cuanto a la investigación de estas pedagogías comunales, también como una forma de hacer resistencia desde la academia y sobre todo aquí lo importante, la articulación entre la teoría y la práctica. ¿Sale? Entonces, pues bueno, yo cerraría mi participación. Ahorita si me dan unos minutitos para poder proyectarles las fotografías, cerraría con esta frase. Tlactipac tonal tlali, tlachinoli inistli inyolistli, motegua teyolia incuicat, motlapoguas intlatoyot yolilis. En la tierra, nuestra madre, la vida, el corazón son uno con la piedra y la sangre. El corazón se eleva al cielo y se escribe con aliento de la vida compartida en comunidad. Muchas gracias. Y bueno, aunque ahorita termino la presentación, les comparto nada más las fotografías. Estas fotografías fueron de una sesión que se dio allí en el Centro Comunitario de Ciudad de Ixtepec, donde estuvimos trabajando de primera mano con los alumnos en algunos trabajos ya propiamente de la comunidad. Y aquí, por ejemplo, estamos trabajando con la cuestión del Nepohualcinsi. Si ustedes observan, siempre es en el diálogo circular para estar todos en el mismo orden y obviamente pues poder compartir estos saberes, ¿no? Ya en la actualidad, derivado de este trabajo, bueno, se plantea para este segundo semestre la continuidad de esta currícula basado en estas, digamos, experiencia que ya se tuvo en el primer semestre y con la finalidad, pues bueno, de obtener
un trabajo por escrito de esta experiencia y bueno, documentado, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería mi exposición y participación. Muchas gracias. Está desactivado el micrófono, me parece. Su Perdón. micrófono, licenciado Cuellar, su micrófono. Gracias, maestro Omar. Gracias, por esta amplia experiencia que nos fue usted compartiendo y principalmente por todo lo que han venido haciendo dentro de las comunidades y todo lo que han venido desarrollando con las estudiantas y los estudiantes que pues nosotros consideramos se enmarca dentro de la nueva escuela mexicana. Adelante, maestro Fidencio. En principio, una felicitación al maestro Omar, una presentación muy completa, muy rica en cuanto a la experiencia que están desarrollando. Hay términos, desde luego, que para quienes no estamos inmersos en esta dinámica de trabajo nos parecen un poco inusuales. Por ejemplo, lo de artefactos culturales, eh, esto de saberes y conocimientos ancestrales, que es algo común, pero que normalmente no se emplea en los libros de texto o en planes y programas de la nueva escuela mexicana y que ustedes están tomando en cuenta para enriquecer la educación. Muy afortunado esto de incluirles porque se reconoce una tradición educativa de nuestros pueblos originarios y se aprovecha en beneficio de lo que es la educación actual. Por ese lado, bueno, es muy satisfactorio lo que están haciendo. Eh, yo quisiera preguntarle, después de que ya escuchamos su amplia exposición, que nos comentara cómo está el Congreso Pedagógico Internacional. Estaba viendo que ya es el tercero, si tienen la experiencia del primero y segundo, y qué es lo que se puede resaltar de este Congreso Internacional que nos pudiera comentar. Gracias. Gracias. Antes de que responda el maestro Omar, maestro Guerra, adelante, por favor. Bueno, pues hay mucho tema. Yo no soy matemático, pero como profesor, muy sorprendido de la profundidad de los temas que aquí se han tratado. Yo aquí, entre las cosas que me llama la atención, hablar de la resistencia epistémica, la- las matemáticas como una pedagogía decolonial. Bueno, ¿cómo se vincula esta cuestión de lo social y lo científico, la matemática? En fin, escucharé con más atención al compañero Omar. Adelante, compañero. Gracias. Gracias, maestro Guerra. Adelante, maestro Sí. Omar, por favor. No, gracias por los planteamientos, muy interesante. Pues así que respondiendo al maestro Fidencio, le comento, el Centro Continental de Saber Educativo fue o bueno, más bien es una organización a nivel Latinoamérica que conjunta o conjuga en este caso pues la suma de diferentes esfuerzos de educadores, sobre todo de Perú y México, que son los países que se hermanan. Y en este espacio, pues bueno, tienen cabida todas las voces y expresiones. Puedo hablar de educadores de Colombia, de propio Bolivia. Entonces, la primera experiencia fue virtual, porque bueno, quiero comentar que la primera experiencia fue virtual ya que estábamos en plena pandemia, el año 2020 y este congreso se llevó de manera virtual. Entonces, fue una primera experiencia. A partir de que regresamos a la famosa nueva normalidad, se ha ido haciendo de manera, por así decirlo, alternada. En este caso, un año en México y en este caso el segundo en Perú. Yo en el segundo congreso ya no tuve la oportunidad de asistir porque, bueno, dentro de mis funciones como profesor frente a grupo, también he estado buscando otros espacios pues, de proyección para este trabajo y los diferentes que hemos estado haciendo a lo largo ya de 13 años. Este, Les puedo comentar que, bueno, en ese momento yo me estaba participando en un congreso de educación popular,
Pero bueno, al menos este segundo congreso fue en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, hay evidencia ahí en la página del Centro Continental de Saber Educativo, de estas diferentes exposiciones que hubo. Ya derivado de este segundo congreso, se da la presentación de la revista Temashtian y Chasqui, en el cual igual también ustedes en algún momento pueden aportar con artículos, pues adelante, son bienvenidos. Y ahorita, bueno, el día de hoy, que se está desarrollando este tercer congreso pedagógico internacional, la idea, pues bueno, es eso, cómo empezar a transitar en esa descolonización de la educación, pero aquí con algo bien importante, que es estos desafíos y las propuestas para una convivencia planetaria, pero desde una lógica cosmobiocéntrica, porque no hay que olvidar que nosotros actualmente estamos pasando por una crisis civilizatoria producida o generada a partir de ciertas lógicas que el sistema capitalista nos ha impuesto como una forma única de ver el mundo y no. Afortunadamente, en esta idea de ver al pasado para entendernos en el presente, pues nosotros vamos construyendo estas propuestas. Entonces, la idea es que en este congreso, pues se viertan todas las experiencias, todas las propuestas de educación alternativa y bueno, obviamente, pues podamos ver como un reto planetario este devenir de esta crisis civilizatoria y pues bueno, caminar, ¿no? Entonces, si ustedes observan, pues bueno, en este congreso pedagógico han estado educadores de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Nicaragua, de Chile y bueno, en particular de México. Entonces, ahorita, bueno, va a estar lo que es 7, 8, 9 de octubre transmitiéndose por estas plataformas, Facebook, para que igual puedan conocer un poco más sobre las propuestas de otros educadores en otras latitudes y en otras, pues, cosmovisiones. Pero algo interesante es que haciendo este diálogo intercultural, que es uno de los ejes que articula también parte del currículo de la nueva escuela mexicana, pues podemos establecer estos diálogos, ¿no? Recientemente, previo a este congreso, bueno, les puedo comentar que también tuve una disertación donde ya conjuntamos las tres teorías, en este caso al norte, con la comunalidad, al centro o en este caso en particular de Nicaragua, con la pedagogía de la cooperación genuina y finalmente pues, la geopolítica del vivir como una posibilidad también de aportar hacia lo educativo. Entonces, esa ha sido la experiencia y la verdad es que ha sido interesante porque también hemos tenido diferentes espacios donde pues hemos dado a conocer estos saberes. Entonces es una organización, pues yo les puedo decir que sin ánimo de lucro, pero que sí está apostándole por una educación que tenga que ver más con el rescate de estos conocimientos ancestrales y en particular, pues bueno, como sucede está en Perú, por eso es que simbólicamente se recupera la cruz chacana como un elemento cultural. Y con respecto a esta idea del artefacto cultural, es como también una forma de enunciar diferente a los instrumentos, porque desgraciadamente también cuando se habla en educación, y eso sí lo tenemos que decir, que es una realidad, venimos de una pedagogía colonizadora y de una pedagogía bastante prescriptiva, donde al maestro se le indicaba qué hacer, ahora no, ahora a partir del codiseño curricular, el maestro, a través de su mirada crítica de la realidad, puede proponer ciertas temáticas. Entonces, desgraciadamente, tanto la Yupana como el Nepohualcinsin, desgraciadamente se asocian mucho a la idea de un ábaco, cuando en realidad si nosotros nos ponemos a estudiar su distribución, su configuración, pues en realidad corresponde a toda una cosmovisión que comparten todos los pueblos, al menos de este continente. Entonces, hace referencia a una construcción desde ciertas míticas, desde ciertas lógicas y desde ciertas construcciones matemáticas que están muy alejadas de una visión occidental. Entonces, por eso es que lo retomamos así. Y sobre todo ese concepto de artefacto cultural lo recupero mucho porque ahora que tuvimos oportunidad de participar en Argentina en el Congreso del COFAR, nosotros recuperábamos también al Nepohualcinsi como una conexión con la cultura vinisa y en particular con la forma en cómo se hace matemáticas, incluso desde el zapoteco. Entonces ahí nosotros lo que estamos viendo es esta parte para así romper como también esa malinterpretación, ¿no? Porque en realidad no es un ábaco. Podríamos definirlo como una matriz de cálculo matemático mesoamericano y bueno, eso en sí es lo que encierra bueno, el concepto del artefacto cultural, sintetizando toda una cosmovisión, pues en este caso de los pueblos tanto de la náhuatl
como del territorio del Tahuantinsuyo. Entonces, son nociones que nosotros pues vamos trabajando de manera directa. Eso sería, bueno, respondiendo a la pregunta del maestro Fidense, y espero que con esto, bueno, haya quedado un poquito más clara esa parte. Si no, de todas maneras, pues igual podemos hacer retroalimentación. Y con respecto a lo que plantea el maestro Miguel Guerra, es muy interesante la pregunta porque dentro de la historia, en el devenir de cómo se ha enseñado matemáticas, al menos en el sistema educativo mexicano, desgraciadamente también traemos ideas colonizadoras. Y no es que sea malo, simplemente es que venimos de una pedagogía muy afrancesada, donde el enfoque estaba mucho basado en la resolución de problemas y desarrollar ciertas habilidades matemáticas que sí nos permiten poder comprender el mundo, pero desde una visión muy occidentalizada. Ahora con estos enfoques, incluso si ustedes recordarán, dentro del plan de estudios de la nueva propuesta curricular de la escuela mexicana, ya no existe el campo formativo de pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que la idea es desvanecerlo, no con mal afán, sino simplemente darnos cuenta que las matemáticas permean en toda la vida. Entonces, si bien se incorpora al campo de saberes y pensamiento científico, aquí hay que entender que lo podemos llevar a algo más. Y ahorita actualmente en la academia se están desarrollando trabajos de investigación que están permitiendo conectar este enfoque social en la forma de cómo se hace la matemática con esta noción de cómo podemos hacer matemáticas. Algunos de los primeros investigadores fue el doctor Urbitán de Ambrosio de la Universidad de Sao Paulo, que él bajo el concepto de etnomatemáticas va dándole sentido a estas prácticas comunitarias de hacer matemáticas. ¿Por qué? Porque la matemática, digamos, más allá de su enfoque, vamos a decirlo, unidireccional, muy pensado en abstracto. Aquí la idea es que la matemática se vuelva una herramienta que nos permita resolver esta parte, pues digamos, de la vida cotidiana. Entonces, sí, también las matemáticas, digamos, de cierta manera están rompiendo esta tradición afrancesada de la didáctica hacia transitar a un enfoque más de orden, social. E incluso, bueno, para ampliar un poquito más esta parte, en el número 36 de la revista Educarnos, si ustedes igual tienen oportunidad de consultarlo, es una revista de libre acceso en Internet. Existe un artículo que escribí hace como 4 años con una colega, donde nosotros hablábamos de ciertas pedagogías clandestinas que han ido permeando en el sistema educativo mexicano. Y actualmente este enfoque etnomatemático o este enfoque social de la enseñanza de la matemática eh, pues ha permitido ir avanzando en estos espacios. Incluso también les puedo comentar que hay experiencias de investigadores del propio Sinvestab, por ejemplo, el doctor Ricardo Cantoral Ursúa, que en paz descanse porque también trascendió hace 2 años. Él ha planteado todo un enfoque de una enseñanza socioepistemológica de la matemática educativa y tiene que ver con esta parte, ¿no? O sea, cómo podemos conectar la matemática, más allá de verlo como simples procedimientos o simples algoritmos, eso contextualizarlo a una realidad social muy particular. Entonces, la matemática está caminando hacia esa parte y creo que la nueva escuela mexicana no solo da pauta para eso, sino que también se vuelve un excelente pretexto para ir conectando pues con otros elementos ya de orden disciplinario. Y aquí la idea sí es apostarle a una matemática más desde una construcción multidisciplinaria e incluso transdisciplinaria, porque incluso les puedo comentar que estos temas permiten abonar de otras asignaturas, por ejemplo, la historia local de la comunidad donde se esté desarrollando tal o cual práctica, y eso permite hacer mucho más enriquecedor esta matemática contextualizada. Entonces, eso es lo que yo podría comentar. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, por compartir nuevamente. Fíjese que a mí me llama mucho la atención que cómo la propuesta de la nueva escuela mexicana embona mucho con lo que ustedes han venido trabajando desde años atrás, incluso antes de que se empezase a hablar sobre la nueva escuela mexicana, cómo las matemáticas tienen que ser analizadas por las alumnas, por los alumnos, por la comunidad, y cómo esa nueva visión de las matemáticas puede llevarlos a interpretar problemas en forma distinta a los que comúnmente los vemos, sino que todo esto del mundo de las matemáticas nos pueden llevar de la mano a encontrar soluciones a los mismos problemas que estamos viviendo comunitariamente. Adelante, maestro Fidencio.
Eh, ya no se refieren únicamente a pedagogía, a didáctica o a matemática, sino que ya es cosmopedagogía, cosmodidáctica, cosmomatemática. Es decir, es algo más amplio, más extenso, más rico, en donde caben muchas más cosas, cabe toda la tradición educativa de los pueblos originarios, cabe mucho más. Ese es un intento pues muy edificante porque normalmente en educación nos quedamos con lo que existe, lo que está más a la mano, lo que conocemos de más cerca y nos quedamos con eso y se nos facilita simplemente trabajar con lo mínimo. Se refería, por ejemplo, a que con la nueva escuela mexicana, ciertamente el maestro ya no solo va a hacer lo que le digan, sino tiene la oportunidad de hacer un codiseño del plan, del programa sintético para crear su propio programa analítico. Sin embargo, si encontráramos a gente como ustedes que se interesa por rastrear pues toda la cultura educativa, se podría hacer, pero no todos los docentes están en ese tenor. Y aquí, ¿cuál sería su opinión como para que efectivamente los docentes se casen con la nueva escuela mexicana y la tomen como propia y la aprovechen? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, adelante, por favor. Sí, bueno, yo haría una pregunta muy concreta. ¿Cómo aprender a enseñar matemáticas para decolonizar? ¿Qué tienen que ver, insisto, estas cosas con la política? El compañero maestro en la exposición y en la presentación nos refiere su desempeño en la región zapoteca. Yo tuve la oportunidad de estar en el sitio arqueológico allá en Oaxaca, en aquella montaña donde hay una enorme eh, pues actividad. Bueno, hay evidencias muy grandes, grandiosas de aquella construcción de la cultura zapoteca. Este, ¿Es Monte Albán? Bueno, Ujú. pues impresionante, ¿no? ¿Qué experiencias prácticas comunitarias ayudan a esta formación de una conciencia este, eh, descolonizadora? ¿Y esto dónde se ubica en la currícula de la nueva escuela mexicana? Estas cuestiones tan pues, interesantes. Ojalá nos comente algo al respecto, maestro Omar. Gracias, Ok. maestro Guerra. Adelante, maestro Mar, por favor. Sí, pues bueno, para responder la primera pregunta, de hecho es parte ahorita de lo que ha implicado incorporarme yo actualmente al estudio ya en el doctorado en ciencias de la educación, y precisamente sobre eso va el proyecto de investigación. Yo no le podré decir así abiertamente a qué conclusión he llegado porque todavía me falta desarrollar la investigación. Sin embargo, le puedo decir que derivado del trabajo de maestría sí hay aproximaciones, y la primera es revisar una autohistoria. O sea, para poder entender la historia y de repente qué elementos me atraviesan como individuo, tendría que revisar lo que es mi autohistoria, quién soy, de dónde vengo y cuál es mi propósito de vida. Y aquí la idea sería, yo creo que en este aspecto ya sí es como una creencia y un supuesto que tendríamos que romper con esta tradición prescriptiva de que siempre al maestro se le dice qué hacer. No, ahora la nueva escuela mexicana, a partir de estos planteamientos, da la posibilidad de hacerlo. Y sobre todo yo se lo comento a título personal, porque antes yo era buscar una justificación de cómo estos elementos, por ejemplo, en educación secundaria, tenía que incorporarlos o los podía incorporar a los elementos que tienen que ver con esta parte de cómo enseñar matemáticas, pero seguía siendo una lógica colonizadora, donde reproducías algoritmos, donde reproducías fórmulas,
pero realmente no había un razonamiento. Aquí también, bueno, abona a un elemento que es una construcción mucho más fuerte, que tiene que ver también derivado de esta primera investigación que en su momento hice, porque en realidad la primera parte fue analizar este tipo de prácticas, es decir, buscar a maestros que ya hicieran este tipo de prácticas. Y un común denominador que encontraba en todos ellos era como esa necesidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, mientras el maestro no se asuma como ese educador político, podrán venir reformas, podrán venir propuestas, pero realmente la transformación viene de uno mismo y eso viene desde el interior. Entonces habría que hacer todo un esfuerzo de capacitación, todo un esfuerzo de diálogos y sobre todo esta construcción de espacios horizontales donde a los maestros se les invite a ver, a verse primero hacia adentro para que a partir de esa transformación interior pueda haber la transformación hacia el exterior. No hay que olvidar que, y al menos esto desde una formación política y que tiene que ver mucho con esta noción del marxismo, si la educación realmente no transforma, no es educación. Entonces eso también tendrán que entender nuestros compañeros del magisterio en dónde radica su importancia de la labor docente. Y eso tiene mucho que ver también con un concepto que acuñaba dentro de esta investigación que les comento en la maestría, que tiene que ver con la idea del temashtiani. No somos maestros, no somos profesores, somos temashtianis, es decir, hacedores de rostro propio y corazón verdadero. Si eso lo logramos desentrañar y se lo logramos proponer a los compañeros para que transformemos la educación, habremos avanzado un pasito adelante, ¿no? Entonces creo que esa es la meta y la propuesta, ¿no? Romper con esta verticalidad en cuanto al hacer los espacios y ahora plantearlo como espacios, pues sí, de resistencia y de alternancia para en un momento determinado proponer cosas diferentes. Y al menos algo que yo puedo agradecer es que la nueva escuela mexicana, dentro de todas sus contradicciones, abre la posibilidad para que también apelemos mucho a la parte creativa de los docentes, pero sí caminar pues en esta posibilidad en cuanto a la ruta de descolonización. Ese sería como que lo fuerte y la tarea en la que estamos, la tarea en la que estamos. Por eso, más allá esto de verlo como un proyecto nada más de índole personal, ya se vuelve un proyecto de orden político y no hay que olvidar tal como lo planteaba, por ejemplo, Gloria Saldúa desde sus perspectivas epistemológicas, todo lo personal pertenece y es referente al ámbito de lo político, pero lo político entendido como una posibilidad de hacer. Ese sería como que el primer planteamiento. Y en cuanto a lo que nos pregunta el camarada, compañero Miguel Guerra, pues tenemos que ir caminando en esta idea, ¿no? O sea, cómo sin afán de caer en un extractivismo epistémico, porque también hay que reconocer lo que muchos saberes realmente nada más se buscan para beneficiar al propio sistema capitalista. Aquí no, aquí es romper con estas nociones, caminar en otra dirección diferente y sobre todo, pues hacerlo. Bueno, esto yo lo recupero mucho de mi maestro y mentor, el doctor Guillermo Marín, que todo proyecto político educativo lo emprendemos, bueno, se haga sin miedo y sin ambición. Si logras estos dos componentes, se pueden alcanzar muchas cosas. Y sobre todo, creo yo, y eso lo planteo también aquí con ustedes, recuperar aquellos pensadores mexicanos que se han perdido. A diferencia de darle mucho revuelo a un José Vasconcelos, que lejos de aportar a la educación hizo bastante daño, y al menos se los puedo compartir con mucha humildad de rigor. Am, por ejemplo, recuperar los planteamientos que el propio Abraham Castellanos en 1913 eh, planteaba, ¿no? A los educadores de esa época. Incluso hay un libro muy hermoso que se los recomiendo, que se llama Diálogos a la Nación Mexicana, donde el propio Abraham Castellanos reconocía que la diversidad cultural de México puede ser un potencial, no solamente para educarnos, sino incluso para hablar de una verdadera potencia en lo económico, en lo político y en lo social. Entonces, a diferencia de Vasconcelos, él rompe con toda esta noción y la interculturalidad nos permite plantear esta posibilidad. Entonces, educadores como Abraham Castellanos, como ya educadores actualmente que están retomando todas estas ideas, pues poder echar mano de ello y plantearnos pues incluso hasta una historia diferente, ¿no? Una historia donde veamos la grandeza de estas raíces que tenemos
y pues sobre todo eso proyectarlo, ¿no? Proyectarlo hacia el devenir de una mejor nación. Yo a veces sé que los paralelismos son malos, pero ahí tenemos a China. China ha echado mano de su cultura ancestral. Actualmente ya tiene proyectos a corto y mediano, bueno, a corto y largo plazo, y ahí vamos que va caminando. Entonces, creo que en el sentido al recuperar nuestras raíces ancestrales, podemos emular un poco esta parte y pues eso proyectarlo hacia un devenir mucho mejor, sin olvidarnos que este cosmobiocentrismo es un elemento que va articulando toda la propuesta, que va articulando todos los elementos y que también lo podemos aplicar tanto en educación superior como en educación básica. Pero vuelvo a insistir, rompiendo con ese pacto epistémico de que solamente lo occidental es lo universal y lo válido. Hasta ahí sería mi comentario. Gracias, gracias, maestro Omar. Gracias nuevamente por esas respuestas, por esas reflexiones. El tiempo desafortunadamente ya nos está comiendo. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, maestro Fidencio? Pues nos quedamos con conceptos muy interesantes, nos quedamos con una visión de lo que es la educación, de lo que son las matemáticas, la pedagogía, la didáctica, un poquito distintas a la idea tradicional que tenemos o a lo que hemos conocido a partir de los programas y planes oficiales. Y eso nos abre otras posibilidades de entendimiento, eso nos abre el interés por conocer más y por ese lado, pues una felicitación para el maestro Omar y agradecerle que nos haya compartido todo lo que él domina. El que esté haciendo un doctorado sobre esto, pues habla de una gran capacidad y una gran preparación que está adquiriendo y una felicitación por eso. Y ojalá en otra ocasión tengamos la oportunidad de escucharle. Muchas gracias. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, ¿con qué nos quedamos el día Comentar, de hoy? comentar que estaré en Puebla el 19 en un espacio que ha buscado el Consejo Democrático Magisterial Poblano para Marx Arriaga, el director de materiales educativos. No sé ahora si esté en la plantilla de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, pero de todos modos he hecho un aporte. ¿Qué opinión tiene sobre el papel de este funcionario, este compañero Omar, sobre la aportación o el trabajo que está haciendo, que ha hecho eh, este funcionario, Marx Arriaga, en la nueva escuela mexicana? Tal vez una opinión este, crítica que enriquezca, porque hay mucha admiración entre los compañeros eh, a a la organización de los materiales educativos, ¿no? Sí, Ujú. gracias por su participación, estimado compañero Omar. No, al contrario, agradezco la invitación y qué bueno que podemos hacer el curso. Fíjense que en lo particular yo a Max Arriaga, digamos, más allá de ser incluso una voz crítica dentro de esto, eh, planteo, digamos, una distancia y un lineamiento. Que ha hecho aportaciones a lo educativo, definitivamente sí, eso nadie se lo puede negar, porque también, de hecho, romper intereses, incluso con la elaboración de materiales, es muy difícil. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, al respecto de la mención, ¿dónde viene el distanciamiento en lo ideológico? Habría que revisar en particular desde qué perspectivas se están planteando esto de la decolonialidad, porque incluso yo se los puedo decir de primera mano, retomar autores como Boaventura de Sousa dentro de los planes y programas, si bien es un primer paso para empezar a caminar en el transitar de colonialidad, yo al menos en lo particular, pues le plantearía tal vez otras ideologías, ¿no? No porque Boaventura no esté aportando, sino porque en realidad sigue siendo parte de este mismo círculo eurocéntrico. Si bien está en la periferia de Centro Europa, porque él es portugués y además en particular siendo lusitano, pues obviamente también tiene una forma de pensamiento individual que apenas se trata de aproximar estas nociones. Incluso si ustedes gustan, pueden revisarlo. Hay una carta abierta que le dedica Atahualpa Oviedo,
que es un educador ecuatoriano, donde él le dice por qué hay una distancia y una ruptura. Entonces creo que aquí la invitación sería a Marx Arriaga en un momento determinado que se quitara ese papel de funcionario y que se aproximara también a entender a otros educadores. Ahí está el caso de Abraham Castellanos, ¿no? Contemporáneo del propio Enrique Rebsamen, de hecho fue su maestro, y que nos ha planteado cosas que desde esa época que nos pueden aportar mucho en educación y acercarse a los pensamientos comunitarios. Creo que aquí la idea de esta construcción es que podamos hacer comunalidad, podamos entre todos aportar y hacer esta construcción. Ese sería como que mi forma crítica de verlo. Y pues adelante, ¿no? Son bienvenidas todas las voces, siempre en pro de una educación mucho más inclusiva, mucho más integradora y sobre todo, pues donde en algún momento, como lo planteaba, ¿no? El propio ejército zapatista, sigamos construyendo un mundo donde todas las voces tengan, en este caso, posibilidad de ser escuchados. Entonces, así como Oaxaca en algún momento ha planteado la posibilidad de hacer propuestas a nivel curricular, pues en los diferentes espacios magisteriales se les dé esa voz. Y entonces habría que revisar también esos fundamentos epistémicos de la nueva escuela mexicana, avanzarlos precisamente hacia pensadores comunitarios que nos permitan también empezar a romper este pacto epistémico que es el que vamos teniendo. Son 500 años de colonización, pero venimos arrastrando muchos más. Entonces creo que es tiempo, estamos en una coyuntura histórico-política que nos demanda un esfuerzo mucho mayor en este camino y al menos yo se los puedo compartir, creo que vamos en la dirección correcta. Se agradecen los esfuerzos, eso no se le niega, pero pues hay que transitarlo mucho más allá. Ese será mi comentario. Pues muy buen comentario para cerrar el programa del día de hoy. Gracias nuevamente al maestro Jonathan Omar Bucio Rivera por su participación. Gracias a las maestras y los maestros que están participando en el tercer Congreso Pedagógico Internacional porque están buscando una alternativa pedagógica para que se tomen distintos ejes en los distintos sistemas educativos de los países en Latinoamérica que nos lleven a transformar nuestra realidad. Gracias, en verdad, maestro Omar, gracias, maestro Fidencio, gracias, maestro Guerra. Nos estamos viendo la próxima semana en punto de las 5 de la tarde. Pásenla bien. Muy buenas. Gracias a todos. Hasta Hasta pronto. pronto. Bien. Muchas gracias, Omar. Gracias. De pronto, Gracias, entonces, licenciado bien. Cuellar. Gracias.